Buenas, entonces me han estado preguntando del examen, el lunes va a estar ya calificado. Todavía no está concluido, pero el lunes ya van a poder ver en calificaciones sus notas y bueno, pueden consultar si hay algún temita por ahí. ¿Listo? Vamos a continuar por ahora con este tema. A ver, tocaría mirar pues algoritmos recursivos. En realidad lo que vamos a hacer es ahora analizarlos. Nos van a dar algoritmos del tipo recursivo y nosotros tendríamos que analizar. La recursión tiene que ver con repetición. Por lo tanto, uno tendería a decir, bueno, le voy a analizar parecido a un mientras o un for, pero en el fondo, pues no es tan así. Entonces, lo que yo voy a mostrar aquí es una estrategia de cómo hacer el análisis en los algoritmos recursivos. De repente, la buena noticia de esto es que es más corto y más formal y más fácil de repente de realizar ese tipo de análisis, ¿ya? Si vamos por cuántos tipos hay, en general hay 4 formas de algoritmos recursivos. Entonces, justamente es lo que yo les voy a mostrar ahora. Y en los ejercicios futuros de recursiones, lo que uno normalmente hace es tratar de ver, en función a estos 4 tipos, a qué tiende el algoritmo que estamos analizando. Puede ser que sea pues de la misma complejidad de estos 4 que vamos a mostrar, o puede ser una combinación entre ellos, y eso también se va a notar en la medida que conozcamos estos 4 tipos de algoritmos básicos, ¿ya? La forma de solución también va a ser similar si te paras con un algoritmo del tipo 1 o del tipo 2, 3 o 4. Entonces, lo que hay que analizar ahora es cada tipo de algoritmo recursivo, cómo lo voy a analizar, y esos mismos parámetros se pueden utilizar para analizar algoritmos similares, ¿ya? Ahora, hay algoritmos recursivos que no se puede analizar la complejidad de manera formal o directa como lo hacemos. Entonces, se estila hacer el modo por inspección, ¿ya? Porque no se los puede determinar de otra manera. Y de repente también hay otro grupo de algoritmos cuya complejidad no se puede determinar por la complejidad que tiene. ¿Listo? Entonces, empecemos con algunos de estos tipos. Primero veamos el caso 1. Este caso es, miren, es tan simple como que tiene el caso base. Voy marcando por acá. Bien, por acá observamos al caso base, porque dice cuando n es menor o igual que 1, retorno 0. Y el paso recursivo por acá. Entonces, acá en el algoritmo recursivo, estos 2 puntos son los que tomamos en cuenta en el momento de analizar, ¿no? El caso base y el paso recursivo. Ahora, a partir de estos 2 elementos, lo que hacemos es armar una especie de representación de manera formal, ¿sí? A esta representación formal del algoritmo se le llama ecuación de recurrencia, que tiene esta apariencia. ¿Ok? Lo hacemos normalmente en función de un TDN, que es lo que estamos buscando, calcular el conteo, ¿sí? El TDN que está indicando acá, y la ecuación justamente va a sustraer estos 2 elementos, el caso base, como estamos viendo aquí, y el paso recursivo, como estamos viendo por acá, ¿no? Entonces, en el caso de que el n, pues el número de entrada sea menor o igual que 1, retorna 0. Y ese costo de preguntar y retornar para nosotros equivale a un valor constante. Yo sé que tú pudieras poner comparación 1, retornar 0, vale 1, entonces el constante es de un 2. En este caso estamos viendo que se está poniendo el constante en términos de un C1, que equivaldría a poner el 2 también, pero para generalizar se le está poniendo un C, porque en el fondo estamos generalizando el análisis, ¿ok? Entonces, no importando qué cuenta de constante te sale en este punto, tú lo generalizas a una letra que indica el constante que calculaste. Y ahí está el peso, ¿no? En el caso de que n sea menor o igual que 1, va a ser una instrucción simple que es de comparación y retorno que se puede poner como un peso de C de 1. Ahora, ¿qué pasa en el paso recursivo? Bueno, ahí ya tenemos el tema de que aquí se está indicando algo que es muy importante, que es la secuencia o el conteo de la recursión, ¿sí? Voy a marcar mucho mejor diciendo acá esto. Eso me está indicando que la recursión se está haciendo de 1 en 1,
disminuyendo desde un valor alto hasta que en algún momento toca caso base, o sea, hace el valor menor o igual que 1, ¿no? Entonces, esta parte es súper importante porque luego vamos a notar que los algoritmos recursivos los diferenciamos por justamente la forma de llamarse a sí mismo. Se está llamando a sí mismo disminuyendo el dato de entrada n de 1 en 1. Y esta es una recursión simple, ¿no? La recursión del factorial, etcétera, tenían este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a la ecuación de recurrencia? Justamente el costo de n-1, porque esta está bajo la forma de disminución de 1 en 1, ¿sí? Más un constante 2. Ahora, ¿qué es este constante? Es el costo que tiene. Fíjate que cuando vino, ¿no? En el paso recursivo, preguntó y como era falso, dice hay que retornar recursiva 1 de n-1 para llamarse a sí mismo. Ese costo, ¿sí? De pasar a retornar para volver a hacer la recursión y seguir, porque pregunta y retorna esto, pregunta y retorna esto, va a ser para nosotros el C2, ¿yo? En el paso recursivo, entonces, pregunta y devuelve falso, pregunta y devuelve falso, hasta que en algún momento esto se acaba. Entonces, como el costo lo ponemos de manera genérica, como estamos viendo acá, y al ponerle C2 estamos indicando que no es el mismo constante que teníamos por acá, ¿sí? Entonces ahí se están diferenciando ambos. Entonces, ¿qué son los elementos importantes? En la ecuación de recurrencia, tomar en cuenta el n, ¿no? Para cuál va a ser el caso base y para cuál va a ser el paso recursivo. En número 2, el costo, más bien vayamos a decir, el movimiento de la variable que controla la recursión, que debe estar determinada, ¿no es cierto?, en el parámetro de llamada, y eso se va a reflejar precisamente en la ecuación de recurrencia, acá. Entonces, de aquí es donde armamos esto. Ahora, acá pudiera decir n-5, n-2, n-3, la cosa es que va disminuyendo y sería lo mismo. Nosotros acá siempre lo generalizamos a t de n-1. Por más que aquí diga -2, -3, -4, -5, se pueden generalizar a un constante de 1 y decir t de n-1. Ahora, estoy marcando ahí esos dos porque es en función a ello que va a ir la ecuación de recurrencia, y ese es el que me va a marcar el tipo de algoritmo recursivo que es. Este es un algoritmo recursivo de los más simples, en los cuales la variable que controla la recursión está disminuyendo de 1 en 1 hasta acercarse al caso base y concluir. Acuérdense que la recursión es repetición, entonces justamente es esa la razón por la cual a veces cuesta, porque hay que analizar la repetición que está haciendo el algoritmo entre llamada y llamada recursiva, ¿ya? Entonces, nuestro primer paso siempre va a ser construir la ecuación de recurrencia, porque este es el punto de partida para armar el ejercicio, ¿ok? Entonces, ya con esa aclaración, vámonos a responder la pregunta, ¿cómo es que vamos a armar esta ecuación de recurrencia? ¿Ok? Entonces, yo acá lo voy a hacer por pasos, y para ello voy a compartir toda la pantalla. ¿Ok? Entonces, por acá, ¿qué va a ser mi primer paso para mí? Bueno, voy a definir, voy a utilizar la llamada, el peso o costo que tiene la instrucción en llamadas recursivas, ¿ya? Entonces voy a agarrar y voy a decir, bueno, el TDN es igual a, entonces voy a sustraer la llamada recursiva, el costo de la llamada recursiva, ¿no? Esto estoy trayendo de la ecuación de recurrencia, ¿sí? TDN menos 1, y hay un constante, le voy a llamarlo C2, ¿no? Que es el que está haciendo, está pesando el costo de la comparación y el retorno, básicamente, ¿no? Ahora, yo tengo esto y a partir de esto tengo que empezar a hacer mi análisis. Es como que este es el punto de partida para nosotros. ¿Y cuál va a ser mi análisis? Bueno, primer paso, expresamos, ¿sí?, en función a X. Y eso significa que yo voy a escribir aquí t de x, ¿no?, es igual a t de x menos 1. Más el C2, que es el constante.
Y ahora yo tengo que hacer una simulación de pasos, ¿no? De qué pasa en la primera llamada recursiva, qué pasa en la segunda llamada recursiva, qué pasa en la tercera llamada recursiva. Y aquí yo esto le voy a llamar secuenciación. ¿Y esto qué significa? Que donde está la X voy a sustituir por el valor que tiene en el momento de la llamada recursiva. ¿Ok? Entonces, aquí ponemos donde está X, sustituimos peso de la llamada. Ahorita lo vamos a interpretar, por ejemplo, ¿no? Aquí yo voy a la ecuación de recurrencia y me estoy dando cuenta que dice T de n menos 1 base 2, pero esto es en términos de n, ¿verdad? Entonces ahora lo que yo he hecho es decir, expresémoslo en función a x, ¿no? Para generalizar y no confundir con esto. Entonces, ahora vamos a empezar en una especie de secuenciaciones donde va a empezar a hacer esto. Miren, si n hubiera entrado con 5, aquí en la llamada recursiva iba a ir un 4, porque dice 5 menos 1 es 4 en la siguiente llamada. Hubiera entrado un 4, luego va un 3, hubiera entrado un 3, luego va un 2, hubiera entrado un 2, luego va un 1, hasta que dice menor o igual que 1, recto un 0 y empieza el desapilado. Eso es lo que tengo que simular a través de esta secuenciación que estoy indicando acá, ¿ok? Eso se puede hacer de más de una forma. A ver, vamos a intentar ver si sale bien así. Voy a decir, bueno, si yo tengo, en vez de donde está la X, voy a poner N, ¿sí? Y voy a llegar a la inicial, es cierto, ¿sí? Porque de T de X nada más estoy volviendo a T de N menos 1, más C2. Pero esta secuenciación va a decir por acá claramente para X igual a N, ¿sí? Para X igual a N, entonces donde estuvo la X puse la N, y si bien yo veo esto, estoy retornando a la inicial, porque justamente es la primera secuenciación. Y en el siguiente paso voy a decir para X igual a, y ahí viene la secuenciación que decíamos. Bueno, la variable que controla la recursión disminuye en cada paso. Entonces, esa secuenciación es la que tengo que mostrar. Entonces, de haber sido n, ahora va a ser n menos 1. Por lo tanto, acá donde estaba la x, ojo, siempre parto de acá, ¿sí? Donde estaba la x, ¿no? Entonces, esto fue un caso, ¿sí? Y ahora vamos a decir, vamos a enmarcarla porque si no luego se olvidan que es muy importante esa separación que hice con T de X porque todo va a ir ahí. Es que si no nos basamos en esto, nos vamos a confundir en las sustituciones que hay que hacer para adelante. Ok, entonces estoy mirando lo enmarcado con verde. Ahora digo para X igual a N menos 1. Entonces T de, en vez de X, voy a poner N menos 1. ¿Y por qué es N menos 1? Porque estoy sustituyendo porque la variable que controla disminuye de 1 en 1. Le estoy quitando 1 siempre. Entonces T de N menos 1 va a ser igual a, y voy a ir a la ecuación. Dice T, donde está la X, pongo N menos 1 y menos 1, ¿cierto? Estoy sustituyendo aquí. T de X, que sería N menos 1, menos 1. Entonces, 2 veces menos 1. Más la constante C2, lo cual es igual a T de N menos 1, N menos 2. Más el C2. Y esto lo tengo que hacer para adelante. Pudiera hacer varias iteraciones, ¿sí? Así como hice n-1, la siguiente hubiera sido n-2, entonces hubiera dicho para t de n-2 va a ser igual a, donde está la x, ojo, otra vez siempre, 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 absolutamente siempre, recordar que yo voy aquí, ¿sí? Siempre. Entonces, donde está la x, pongo n-2, por favor me ayudan con esto, porque a veces por querer simplificar se me va la vista y me como un paréntesis, ¿ya? Entonces tenemos t de n-2 es igual a, donde está la x voy a poner n-2, ahí está, pero donde estuvo la x también está restado de 1, ahí está, ¿sí? Más el C2, y esto es igual a t de n-3, más el C2. Voy a hacer una más, ¿sí? Para x igual a n-3, siempre estoy restando 1. Entonces, pueden poner así una flechita como esta. Si de repente con eso ya no se confunden, porque a veces dicen, ¿de dónde llega? Entonces, es como que estoy concluyendo, ¿sí?
con esa flechita estoy haciendo como una conclusión, T de n menos 3, entonces va a ser igual a T de n menos 3 menos 1 más el C2. Y esto va a ser igual a T de n menos 4 más el C2. Y puedo continuar para adelante. De hecho, cuanto más iteraciones hagas, ¿no? Más y más va a estar más clara la situación. Pero voy a llegar hasta ahí porque en este tipo de ecuación, en este tipo de recursión, es tan simple que con unas cuantas secuenciaciones es suficiente. Bueno, acá empezamos a hacer el paso 3, que dice sustituir, ¿no? El peso, sustituir el peso de cada iteración, de cada secuenciación, ¿sí? Entonces vuelvo a partir del número 1, ¿no? Tengo el T de n, que es igual a T de n menos 1. Estoy volviendo a la ecuación original. Miren, T de n igual a T de n menos 1 más C2. Y a partir de aquí empiezo a hacer lo que dice sustituciones para arriba. Bueno, ¿esto qué significa? Voy a tener que marcar y para eso voy a subir un poquito la pizarrita. Un segundinho. Yo creo que ahí sí nos va a alcanzar suficiente. Bien, estoy partiendo con esto, ¿ya? Y lo importante acá es ir marcando, que vayan viendo cómo estoy haciendo las sustituciones, porque ahí es donde normalmente se confunde, ¿ya? Bien, acá esta es la ecuación que tengo inicialmente, ¿sí? Es lo que partí. Entonces, lo que yo voy a buscar es el equivalente para este T de n-1. Y esto es justamente lo que obtuvimos acá. T de n-1 terminó siendo igual a T de n-2 más C2, ¿verdad? Entonces, eso mismo voy a ir haciendo en cada paso y de esa manera la ecuación, la ecuación de recurrencia me va a ir devolviendo el resultante. Entonces, ¿a qué es igual a T de n-1? Esto es igual a T de n-2, ¿sí? T de n-2. Fíjense que estoy trayendo todo lo amarillo. T de n-1 es igual a T de n-2 más el C2, que es la constante. Entonces, todo esto es lo amarillo que teníamos arriba. ¿Ok? Sin embargo, me falta sumarle el C2 que está acá. ¿Sí? Este C2 me falta poner aquí. Entonces, ¿de dónde apareció este? Este apareció del equivalente que tiene T de n-1, que lo he traído de las secuenciaciones que he hecho en la parte superior de acá. ¿Sí? ¿De qué me sirve eso? Bueno, hay que sumar eso. ¿Sí? Entonces, esto es igual a, lo voy a poner al lado para ahorrar espacio en la vertical, T de n-2 más, miren, 2 veces, ¿no? La constante C2. Y tengo que seguir para abajo, porque ahora tengo T de n-2, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que tengo que ir a buscar, sustituir el T de n-2, que es esto de acá, ¿sí? T de n-2, porque eso es lo que tengo acá, T de n-2, que es igual a T de n-3 más C2. Entonces, ahora tengo que hacer esa sustitución. Vamos a intentar. Entonces, en vez de escribir T de n-2, ahora yo voy a ir a ver su equivalente, que era T de n-3 más el constante 2, ¿sí? Esto sería lo verde. Este verde sería todo este ahora. Pero además necesito sumarle la colita que le quedó acá, que sería 2 veces C2, ¿no? Que es la constante. Y eso sumado sería T de n-3 más, ahora las constantes se van a sumar a 3 veces C2, que sería la constante que está tratando de siempre arrastrar, ¿no? Y bueno, como lo hicimos para T de n-3, también voy a hacer una más, buscando la sustitución de este, T de n-3, lo tenemos acá, equivale a T de n-4 más C2, entonces eso es lo que vamos a intentar hacer. Aquí decimos que esto es igual a, el T de n-3 es igual a T de n-4 más el C2, pero eso que anoté ahorita es solamente lo que estaba con celeste,
¿sí? El t de n menos 3 equivale a todo esto. Me falta la colita que es 3c más 2. Entonces, por ese motivo acá le vamos a aumentar 3c2, ¿sí? Como hice solo esas secuenciaciones, ahí me voy a quedar y voy a continuar para abajo. Ya, entonces, me falta sumar, ¿no? Esas constantes todavía. Este es igual a t de n menos 4 más 4 veces el constante que va arrastrando en cada iteración. ¿Ya? Entonces aquí ya viene 4. Hay que resolver, ¿sí? Hay muchas técnicas para resolver la ecuación. A ver, veamos si esta le entienden y pues la apropian. Hay pocas cosas que podemos utilizar para resolver cualquier ecuación de este estilo, ¿sí? Pero hay una que me gusta porque pues nos facilita todo. Resulta que acá lo único que sabemos es que t de 1, ¿no? Aquí vamos a anotar. Si sabemos que t de 1 es igual a 1, entonces, ¿no? Debemos llegar a que t de n menos 4, que tenemos ahí para resolver, ¿sí? Se vuelva 1. Se vuelva t de 1, ¿sí? Ya, ¿cómo hago que se convierta en un t de 1? Le va a decir, bueno, miren esta estrategia. Puedo decir, si suponemos que, ¿no? Si suponemos que n menos 4, que es lo que está estorbando dentro del t, es igual a un valor, vamos a decir, a un valor desconocido, que yo le voy a poner un k, por ejemplo. Si sabemos que eso es igual a k, esto significa entonces, ¿no es cierto?, que n, en todo caso, va a ser igual a, no, dejémoslo ahí. Si suponemos que n menos 4 es igual a k, entonces, ¿en qué va a quedar mi ecuación? Voy a decir aquí, miren, el t de n que teníamos arriba, que quedó finalmente, ¿no es cierto? El t de n que teníamos arriba, quedó finalmente en t de n menos 4, ¿sí? Que está estorbando, más 4 veces la constante 2. Entonces, aquí es donde yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, yo supongo que n menos 4 es k, pero ¿de qué me sirve que n menos 4 sea igual a k? Bueno, probemos. T de, donde está el n menos 4, le voy a poner, a ver, no, así no. ¿Cómo me deshago del n menos 4? Vámonos. El n menos 4 debería ser 1. ¿Por qué debería ser 1? Porque yo quiero que se convierta, que esto sea igual a, que sea equivalente a t de 1, ¿verdad? A ver, sí. ¿Ok? Entonces yo lo que quisiera es que el n menos 4 se convierta en 1 para yo llegar al famoso t de 1. Entonces, como este valor de acá es un constante de 4, entonces lo que yo voy a hacer es decir, ¿cómo puedo trabajar de tal manera de que en algún momento se vuelva t de 1? Entonces eso es lo que estoy tratando de buscar. Y para ello he recuperado la ecuación que teníamos arriba. Teníamos t de n menos 4 más 4 veces c2. Y ahora sigo pensando en cómo lo voy a hacer. Podemos utilizar otro artificio que trata de sustituir las constantes. Mira, por ejemplo, no es casualidad, es por la forma que itera nuestra ecuación de recurrencia. Miren, acá tenés el 4 y por acá también tenés al 4. Entonces, es como que el mismo constante. Uno está restando, el otro está multiplicando, pero es el mismo constante. Entonces, si yo lo que estoy buscando es que n menos 4 se ponga en 1 en algún momento, es como que yo quisiera que desapareciera, ¿no? Y se reduciera a 1. Por lo tanto, voy a usar este artificio. Luego van a decirme si sirvió o no, ¿no? Luego, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que k es igual a 4, ¿sí? Le voy a poner un nombre de k. Entonces, ¿qué va a significar que k sea igual a 4? Cuando vengas por acá, esto va a ser igual a t de n menos
K, porque en vez de 4 estoy poniendo un K para que ya no lo vea como número. Pero eso me ayuda porque aquí en vez de 4 también voy a poner K y voy a poner el famoso C2, que es la constante, ¿no? Obviamente multiplicado. Ahora, yo requiero de que el elemento que está dentro del paréntesis del T se vuelva 1. Entonces yo voy a asumir lo siguiente. Acá vamos a poner. Si suponemos que n menos k es igual a 1, ¿por qué? ¿Por qué supongo eso? Porque yo quiero que eso se convierta en 1. Entonces, ¿no es cierto? El k, si yo lo despejo el k, este va a quedar en n menos 1, ¿verdad? Si despejamos de acá el k se va a la derecha con signo positivo y el 1 se viene a la izquierda con signo negativo. Entonces k queda igual a n menos 1. Ahora, ¿de qué me sirve eso? Vamos a sacar estas flechitas que si bien nos han servido, ahora necesito ese espacio porque ahora quiero resolver en función a esto. Vamos a un poquito el micrófono. ¿En qué quedaría si asumimos esa sustitución? En realidad no está mal. Yo dije que en vez de poner un 4 iba a poner un K. Por ahí está bien. Pero ahora estoy diciendo, voy a suponer que n menos K es igual a 1 porque es lo que me conviene. ¿Por qué? Porque lo único conocido acá es que T de 1 es 1. Y yo no tengo otra manera de deshacerme de ese elemento que está dentro de paréntesis. Pero ojo, eso no es solamente sustituir, decir que n menos k es igual a 1, sino también acá está también k. Entonces, por esa razón necesitaba despejar k para que quede en términos de n. ¿Por qué en términos de n? Porque la ecuación debe estar hecha en términos de n. ¿Ok? Entonces voy a seguir para adelante. ¿Aquí qué quedaría? Como n menos k ha quedado en 1, entonces va a quedar aquí, vamos a poner por acá para que se note, ahí, ok, entonces voy a decir t de 1, ahí está, era lo que yo quería, que el n menos k se vuelva menos 1, más, ahora el k no va a ser solamente k, porque va a estar en términos de n, ahora va a ser n menos 1, ¿sí? En vez de k voy a poner n menos 1, multiplicado por esa constante C2, ¿no? Y voilà, ahí está. El T de 1, me decía la teoría, lo único que sabemos es que el T de 1 es igual a 1, por lo tanto ya me deshice del T de n que tenía. Entonces eso va a ser igual a 1, más que quedó el constante C2 multiplicado por n, ¿sí? Constante C2 multiplicado por n, menos el constante C2 multiplicado por el 1, se quedaría como C2. Entonces, este constante de C sub 2, de repente es más fácil para ustedes entender, lo voy a acomodar para que no se confunda, n C sub 2, de repente se vería mejor, pero bueno, mejor dejémoslo así, ¿no? Normalmente ponemos la constante delante, C2 por n menos C2, entonces, ese es mejor ponerlo como un sub 2, pero como no tengo ahorita sub, no lo voy a poner, ¿ok? Ahora, ¿en qué quedaría este reducido? Simplemente me voy a acordar de las reglas de simplificación, ¿no? Las reglas asintóticas, ¿no es cierto? Cuando nos decían las reglas de simplificación, que nos decían, las constantes sumativas se ponen en 0 y las constantes multiplicativas se ponen en 1 y listo. Entonces voy a tachar donde tenga constante, el 1 es constante sumativa, se va a volver 0. ¿Cierto? Este C2 es una constante multiplicativa, se va a volver 1. Y este C2 es constante sumativa, se va a volver 0. Entonces, ya obviando todo eso, esto va a quedar simplemente en n. ¿No es cierto? Entonces, si esto es n, de aquí yo puedo deducir de que de esta recursión sencilla o simple, muy parecida al caso del factorial, ¿sí? Tiene una complejidad lineal, ¿no? Es un O de n, ¿sí? Ahora, tal vez para algunos está un poco extraño las cosas que he tenido que suponer, pero sí son correctas, ¿ok? Entonces las vamos a remarcar porque la misma estrategia vamos a utilizar para los demás ejercicios. Es lo mismo, solamente que a veces se nos complica la constante que tenemos que transformar a términos de n, porque es en el fondo lo que hemos hecho,
Fíjate que no fue muy difícil decir que lo que estaba en el T se tenía que volver 1, por lo tanto el N menos K suponíamos que era igual a 1 y por lo tanto podía calcular el K, ¿sí? Ahora, esto sí es lo mismo siempre, pero ¿cuál es la complicación que van a tener cuando tengan que resolver otros ejercicios similares? Aquí para mí fue obvio que K iba a ser 4, ¿sí? Fue muy obvio, ¿no? Bueno, porque en la ecuación, si te fijas, ¿no? Lo tenía por acá, ¿sí? El 4, ahí lo voy a volver a marcar, y lo tenía por acá. La constante, el K en realidad va a reemplazar a la constante que es parte de la ecuación que estás encontrándote, ¿ya? Entonces, a veces no es tan fácil definir el K, cuál va a ser el K, ni cuánto va a ser. Entonces, tenemos que ver algunos ejemplos para que no nos sea difícil discriminar y poder encontrar una solución correcta, ¿ya? Entonces, generalmente está el problema aquí. Aquí estaba fácil, no lo va a hacer en algunos ejercicios, pero igual se puede, ¿ok? Y la otra cosa rara que hice fue esto, ¿no? Que el T de 1 es 1. Eso se asume por definición. El T de 1 siempre es 1. Por eso es que yo necesito reducir el T a T de 1 porque es lo único que se puede simplificar a 1. Y de ahí justamente ya va desglosándose el valor de la ecuación, que en este caso es un lineal, es un mod E. Ahora, si ustedes este algoritmo que hemos ahorita analizado lo volvieran a método eh, iterativo, es decir, que lo transformaran a que esté representado como un mientras o como un para, porque como es una recursión y la recursión significa repetición, ustedes van a decir, bueno, si estuviera dentro de un while o mientras, esto va a repetir muchas veces, por lo tanto la complejidad debe ser lineal. Y eso tiene mucho sentido, ¿no? Porque acá nos está arrojando también complejidad lineal, ¿sí? Ese es el resultado, ¿ok? Entonces, este tipo de soluciones con la ecuación de recurrencia es lo más recomendado para algoritmos recursivos, ¿ya? Entonces, hay alguno que otro método que utiliza un poco más de matemáticas, pero este es el más sencillo de todos porque básicamente el nodo de cómo hacer las cosas está justamente aquí, ¿no? Cuando asumimos ese K o ese K que va a agarrar una constante, la cosa es saber agarrar la constante, ¿sí? Y el tema de que el T de algo lo tengo que convertir en T de 1, es básicamente la base para avanzar para adelante, ¿ok? Bien, ese es un ejercicio sencillo. Entonces, si ahorita yo les mostrara, por ejemplo, analicen un algoritmo recursivo para calcular el factorial, que fue el primero que vimos en clases, seguramente que todo el mundo ya sabe ahorita que ese algoritmo tiene una complejidad lineal, porque es muy similar a esto. Cualquier algoritmo recursivo en el cual observes que está trabajando en este sentido con la variable que controla el ciclo, con disminuciones con un valor constante como este, puede ser de 1, de 2 o de 3, seguramente también te va a dar lineal sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, por inspección, muchos algoritmos de recursión se pueden determinar porque esto se repite siempre en la solución, ¿ok? Ya, vamos a grabar esto y voy a ocupar ahora otro apuntador porque si no, no puedo sacar índices. Bien, ¿tiene alguien alguna pregunta? Antes que pasemos al otro. Hoy tenemos que ver todos los modelos y este es el más difícil en el sentido de que es la primera vez que estamos mostrando el método. En el siguiente, probable que me detenga un poco más porque voy a hacer una pequeña variación, pero en el fondo voy a hacer lo mismo. Voy a buscar un K que sustituya la constante que está siendo partícipe de la ecuación en ese momento y de tal manera de que me ayude a reducirlo a T de 1 para lograr encontrar la solución. Ahora, ¿qué me va a arrojar los algoritmos recursivos? Pueden ser lineales, cuadráticos, pueden ser logarítmicos, todo depende de la variable que controla la recursión. La variable que controla aquí la recursión está disminuyendo de 1 en 1, ¿sí? Si avanzara de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, sería la misma historia, porque el comportamiento sería lo mismo que estamos viendo acá, ¿ya? Ahora, si la variable de recursión se dividiera a la mitad en cada llamada recursiva, sin lugar a dudas,
divisiones a la mitad significa para nosotros, ¿qué cosa, jóvenes? Algoritmos logarítmico, correcto. Entonces, esa recursión va a ser logarítmica, ¿ya? Y si yo mirara, por ejemplo, dentro de esta recursión, ¿sí? Acá en el else, ¿sí? Si yo mirara de alguna manera un para que está haciendo que la recursión avance, es como mirar dentro de un para, otro para. ¿Por qué? Porque la recursión de ya es repetición. Y si aquí yo metiera una instrucción de repetición como un mientras o un para, miraría como dos ciclos anidados. ¿Y qué nos arrojan dos ciclos anidados? Normalmente, Cuadrática. cuadrática. Entonces ahí es donde pueden aparecer algoritmos recursivos cuadráticos, cuando vemos que hay un while, un mientras, y adentro de él está la recursión metida, ¿sí? También tenemos la exponencial, que no la hemos visto mucho, esa la estoy dejando para el final. Y bueno, también puede haber logarítmica lineal, o sea, puede haber las combinaciones. Entonces ahorita, más o menos, tenemos ya las bases sentadas para ir al segundo tipo. El segundo tipo, pues, está enfocado ya en otro grado de complejidad y ahorita lo vamos a ver. Déjenme limpiar pantalla. Ok, ese sería por ahí y vamos ahora al tipo 2. Ok. A diferencia del anterior, veamos cómo está su llamada recursiva primero. ¿Sí? Aquí está el caso base. Aquí está el paso recursivo, porque es el else, pero observen en lo siguiente. En el paso recursivo, es como que está partido en dos, ¿sí? Si yo digo cuál es el paso recursivo, sin lugar a dudas está ahí, porque ahí se está llamando a sí mismo. La variable que está controlando esta repetición se está moviendo, disminuyendo de uno en uno. Entonces hasta ahí pareciera que es un algoritmo lineal, está igual que el otro. ¿Qué lo diferencia del otro? Esa X que también está viniendo, pues no hace mucho, miren, viene por parámetro, ¿sí? Se está aumentando, pero yo no la tomo en cuenta porque para mí aquí el que manda es el n, y no solo porque se llama n, sino porque este n es el que pregunta en el caso base. Entonces no importa que x se mueva también, aquí el que me interesa seguir es el n, porque ese es el que está marcándose en el caso base, y por ende la recursión va a acabar cuando el n llegue a en realidad ser menor o igual que 1, ¿no? Entonces, pese a que hay dos parámetros, el que me manda en la recursión es la n, y la n se está disminuyendo de uno en uno. Ahora, mirando solamente lo que marqué con rojo, esto parece un algoritmo lineal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, está como que aparte sería este. Es un for que está arriba. Es un para. Es un para que repite n veces, en genérico estoy hablando, no lo he medido todavía, n veces, ¿no? Y dentro de ese para hay una sola instrucción. Y esa instrucción que es simplemente x igual a x más 1, que no sabemos qué hace, pero algo está haciendo, ¿sí? Entonces, hay un para y luego hay la llamada recursiva. Eso que estamos viendo ahí es lo que yo les comentaba. Es como que estuvieras mirando por acá que el algoritmo de la recursión, ¿sí? Es como un while, ¿sí? Vamos a ponerle entre paréntesis. La recursión está haciendo como si fuera un while, y adentro de ese while está metido un for con su y, etcétera, y etcétera. Entonces estoy mirando while y for, y esos son dos repeticiones anidadas. ¿Y eso qué es para nosotros? Cuadrático, ¿no? Entonces yo por inspección acá espero que el algoritmo sea cuadrático. Pero ahora vamos a utilizar la misma estrategia que el punto anterior para resolverlo y demostrarlo, ¿ya? Y para eso vamos a abrirnos este marcador. Enseguida comparto pantalla. Ok, compartimos ahora. ¿Dónde estamos? Aquí.
Y vamos a intentar resolver ese ejercicio. Denme un minutito. ¿Por qué están tan apurados con su examen? Qué raro. ¿Alguien me puede decir por qué están tan apurados? Nunca me habían reclamado tanto el examen. Es la primera vez que están tan apurados. Es que se aproxima el retiro, ingeniera. Es lo mismo, Inge. ¿Y cuándo son Te los están de... asustando. El 5 empieza. El 5. Ah, entonces el 5 todavía les puedo dar las notas, ¿no? Sí. Que sabía que había algo por ahí. Bueno, ok, veamos esto. Tenemos pantalla completa primero. Es que está en inglés, este Zoom. No sé cómo se instaló en inglés. Ok, ya. Tenemos el algoritmo recursivo, ya lo hemos analizado por inflexión, que en realidad me es cuadrático, pero ahora vamos a representarlo con la ecuación de recurrencia. El TDN primero, por acá, ¿sí? Va a ser igual a, veamos el caso base, compara y retorna 1. Hace un momento asumimos que era un 2, pero lo íbamos a representar por la constante C sub 1, ¿verdad? Y ahora miren, a diferencia de este ejercicio, está mostrando la otra forma que también puedes decir que es 1 directamente. O sea, ¿para qué le vas a poner C sabiendo que es un constante que al final se va a volver un 1? Entonces dice directamente 1. Y con eso de repente algunos lo vean más sencillo. Y ahora dice si n es menor o igual que el 1, que es justamente el control del caso base. ¿Qué pasa en el paso recursivo? Hay que mirar la llamada recursiva cómo se está trabajando, que sería esto. El algoritmo se llama recursiva 2, pero la llamada dice que la variable está disminuyendo de 1 en 1. Por lo tanto, de n-1 no hay variación. Ahí está. Ahora, como mencionaba hace un momento, ese es el paso recursivo, pero también es como que dos cosas que hay que sumar, el peso del for y el peso de la llamada recursiva. Y es justamente lo que la ecuación de recurrencia me está intentando aquí armar. Ahora, tomemos en cuenta que en la llamada recursiva lo que hacemos es representarlo en función a TD y en el punto de entre paréntesis donde va el peso, nosotros lo hacemos en función a cómo está la variable que controla la repetición moviéndose, o la variable que controla la recursión, cómo se está moviendo. Entonces eso me dice este TRN-1. Ahora sumo además el esfuerzo que va a hacer el para, que en este caso en genérico le está poniendo un n. Si ustedes le revisan las tablitas que aprendimos a hacer en la clase anterior, fíjate, si i empieza en 1, y aquí el control dice i menor o igual que n. El 1 vale 1, ¿verdad? Porque esto se hace una sola vez. Las comparaciones, si i empieza en 1 y tiene que llegar a un 3, va a comparar con 1, va a comparar con 2, va a comparar con 3, y luego se va a volver 4 y va a decir que ya no es válido. Entonces ha comparado 4 veces, ¿no es cierto? ¿Y cuántas veces incrementó? Entonces estaba en 1, se movió a 2, un incremento. Se movió a 3, 2 incrementos. Se movió a 4, 3 incrementos. Entonces, los incrementos, en este caso, vamos a anotarlo por acá, los incrementos de i han sido n. Sin embargo, las comparaciones de i, que están por acá, son n más 1. ¿Sí? Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Uno son las comparaciones y otras cosas son los incrementos. Acá lo que estamos viendo es las comparaciones y aquí estamos viendo los incrementos de i. Con la tablita de conteo que aprendimos se puede sacar, ¿ya? Y por acá dice para i igual 1, eso sabemos que vale 1, entonces normalmente no lo medimos porque es un constante que se va a perder, pero igual hay que tomar en cuenta a la hora de conteo. Ahí está. Entonces, ese para, en su encabezado, nosotros habíamos aprendido a medirlo así. Y adentro tiene una simple instrucción que vale 1. Ahora, esta 1 que está acá se tiene que multiplicar por los incrementos de la variable que controla el ciclo, ¿sí? Yo sé que esto vale 1, ¿no? Pero ese 1 hay que multiplicar por, en este caso, el incremento de la variable que es n, ¿no?
que viene justamente por el n que está por acá. Entonces, con esto, nosotros ya tendríamos medido el par. Ahora, si tú te pones a sumar 1 más n más 1 más n, vas a encontrar que es 2n más 2. Más este n por el x más 1 que se repite muchas veces, vas a encontrar 3n más 2. Entonces, como resultado de toda esta zona de código del para, ¿no? Esta zonita de acá, tú vas a decir que esto vale 3n más 2, ¿sí? Entonces, cuando vamos a la recursión, no necesitamos ponerlo así, tan largo. Simplemente esta parte que no es recursiva, bueno, está dentro de la recursión, pero que es simplemente una repetición, la ponemos en términos genéricos, con el término que pesa. Fíjate que simplificando esto, ¿dónde estás? Acá, el 3 se va a ir a 1, el 2 se va a ir a 0, y esto va a quedar como un n. Y de ahí es donde decimos más ese n que estamos viendo en la ecuación de recurrencia. ¿Sí? Entonces es por eso, ¿no es cierto?, que hay que tener cuidado de que ahora va ahí como que reducido. No es necesario irlo a poner al 3n más 2. Si lo haces, lo único que va a hacer es extender la ecuación de recurrencia, haciéndola más difícil de resolver. El objetivo de resolver esta ecuación es encontrar la complejidad, y no necesariamente tiene que ser exacta, sino aproximada, ¿ya? Es que si nos vamos a esa actitud, de repente hagamos mucha matemática para encontrar lo mismo que vamos a hacer con las aproximaciones. Y las aproximaciones las vamos a lograr haciendo este tipo de reducciones. Entonces, por regla, lo que hacemos es la parte del algoritmo recursivo que podamos determinar con un valor genérico ya final, que es la complejidad. Fíjate que la complejidad sería n, para esta parte del algoritmo, lo ponemos directamente ahí, es decir, por el peso de lo que tiene. Alguien me va a decir, pero lo que más hace en el for no es el n, sino el n más 1. Bueno, tómalo como lo dije yo. Sumas todos los pesos, te sale 3n más 2, simplificas y ese valor simplificado se lo pones ahí. Eso sería para resumir. La otra es que cuando vemos repeticiones en función a un n, no importando si este empieza en 2 o si incrementa, disminuye, ¿cierto? De 1 en 1, ¿ok? No importando esos detallitos, simplemente aquí sabemos que esto repite en genérico n veces, por lo tanto acá es n veces. Y la otra es hacer lo que yo he hecho, ¿no? Lo pesé todo ese pedacito y dije, bueno, este pedazo vale tanto, simplifico y llegué al n que está indicado ahí, porque acá lo único que me interesa es ese n. No me importaba mucho que fuera 3n más 2 exactamente, ¿ok? Bueno, entonces ahora que eso ya está claro, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento, que es resolver la ecuación de recurrencia, ¿ok? Y para eso voy a venir por acá. Vamos a intentar agrandar un poquito. Bien, entonces voy a partir de lo mismo. Agarro y... Ok, tengo el t de n que está afuera, y lo tenemos para lo que es el algoritmo recursivo, la parte recursiva o el paso recursivo. Dice que esto es t de n menos 1 más n, ¿sí? Ahora, este va a ser diferencia, pues, porque está aumentando un n, ¿no? Y empieza a ser, miren, es como copiar lo mismo que hicimos antes. Primero, poner en términos de n. Esto significa que ahora voy a agarrar y voy a decir t de x va a ser igual, perdón, poner en términos de x, ¿sí? T de x va a ser igual a t de x menos 1, estoy agarrando la misma ecuación, y la estoy llevando a términos de x, pero eso es para poder hacer las sustituciones sin equivocarme, ¿no? Entonces, ¿qué era el segundo paso? Empecemos a hacer lo que se llama las iteraciones, ¿no? Comenzar a realizar las iteraciones. Esas iteraciones tienen que reflejar cómo se llama recursivamente el algoritmo.
Fíjense que es disminuyendo la variable que controla de 1 en 1. Entonces alguien dice, es igualito que el otro, pero le aumentó un for exacto. ¿Cómo hicimos en el otro? Usamos el parámetro de la llamada recursiva para ir encontrando, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer lo mismo. Comenzar a realizar las iteraciones, y eso es para ello, comienzo diciendo, ¿no? Para x igual a n, alguien dice, pero llega a lo mismo, sí, porque es que lo necesito, al t de n, que es el primero que en realidad participa, tiene que estar ahí porque es el punto de partida. T de n menos 1 más n. Donde estuvo acá la x, le pongo n, ¿sí? Donde apareció la x, le pongo n, y por eso es muy fácil y hasta parece un juego, ¿no? Ya está. Ahora voy bajando. ¿Cómo voy bajando? En función a cómo es la llamada recursiva, pues tampoco me invento, ¿no? Aquí es x igual a, la llamada recursiva dice disminuciones de la variable que controla el ciclo. Entonces x va a ser igual a n menos 1. Entonces, t de n menos 1, fíjense, siempre tengo que ir a donde está, a ver, este es el error que cometen, no me hacen caso y se equivocan. Siempre que quiera sustituir, tengo que ir a donde está con amarillo. Por eso lo necesitaba en términos de x. Entonces, todo el tiempo vuelvo arriba para mirar cómo está, ¿sí? Entonces, t de n menos 1, donde estaba la x, puse n menos 1, y ahora iba a decir igual. T de, donde está la x, pongo el n menos 1, ¿sí? Lo mismo. X va a ser igual a n menos 1, ¿sí? Pero tiene un menos 1 adentro, ¿no? Ahora está la diferencia, más, ahora está sumando un x, entonces donde está esa x puedo poner n menos 1. Ahí está la diferencia, ¿ya? Entonces, tomemos en cuenta que esto viene por el reemplazo que estoy haciendo, ¿sí? En x, ¿no? Este es el reemplazo que estoy haciendo en x acá arriba, ¿ok? Si alguien tiene dudas, me dice para que lo vuelva a explicar. Intentemos el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Para x igual a n menos 2. ¿Por qué va de 1 en 1? Porque así está yendo la llamada recursiva. De 1 en 1 va disminuyendo. Entonces, t de n menos 2. Y otra vez voy a volver al paso 1 donde está el t de x. Y donde está el x pongo ahora n menos 2. Entonces, por eso donde está el x, t de n menos 2, pero tiene el menos 1 también. Y un más, y ahí viene el n menos 2. Como este es una iteración, ¿sí? Estoy como un poquito obligada, ¿ok? Como un poquito obligada a ir haciendo muy de a pasos y hacer más de 4. En el anterior ejercicio hicimos 4 iteraciones o sustituciones. Ahora voy a intentar hacer algunas más para tener las suficientes. O sea, hay que tener suficientes iteraciones para poder despejar sin dudas el ejercicio. Ok, voy a hacer 2 más para x igual a n menos 3. Entonces, t de n menos 3 va a ser igual a t de n menos 3. Sin alguna sustitución me equivoco, tienen que avisarme rapidito para revisar. Más n menos 3. Ah, me olvidé, ¿no? Hay que seguir aquí. Lo dejé a la mitad, no me avisaron, ¿sí? Hay que pues dejar bien las cosas, ¿no? Aquí me olvidé pues poner el equivalente. T de n menos 1 menos 1 menos 2 más n menos 1. Qué interesante. El uno es menos 2 y ahora el otro es menos 1. Y aquí ha quedado como t de n menos 3. T de n menos 3 más n menos 2. Y aquí esto ha quedado como t de n menos 4 más n menos 3. Una más. Cuanto más hagas, en este caso, como ya es como 2 ciclos anidados, es mucho mejor. Pero con una más ya está suficiente. Igual a x igual a n menos 4. Entonces, t de n menos 4 va a ser igual a t de
donde está la X, pongo n-4, n-4, menos 1 más n-4. Entonces esto queda en t de n-5 más n-4. Bien, el siguiente paso consistía en ir haciendo los reemplazos, ¿no es cierto?, de estos valores que hemos encontrado, ¿ya? Aquí vamos a anotar, paso 3, reemplazando todo a partir de t de n. Entonces voy a volver al inicio, ¿no? Donde decíamos t de n, que era esto mismo. A partir de ahí voy a empezar a hacer mis reemplazos. T de n-1, empecemos a buscar este de acá, busquémoslo. ¿Dónde está? T de n-1 está por acá y es equivalente a todo esto, ¿sí? Entonces, donde está t de n-1 voy a poner lo que está con verde, ¿sí? Entonces ahí va a ir t de n-2 más n-1 y eso sustituye a lo que estuvo con. Luego vendría más el n que sobró en la colita. Y no puedo hacer nada con eso porque no puedo simplificar ya nada. Yo les recomiendo acá no tocar. Alguien va a decir, bueno, esa n se puede sumar con la otra n. Sí, de repente puedas luego solucionar, pero por ahora les voy a decir, conserven la secuenciación que tiene, porque lo importante es ir dándonos cuenta cómo está en cada iteración, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a resolverlo. Entonces, sumarle el n no solamente va a hacer que perdamos la rastra de cómo se está armando la expresión en cada iteración, y lo que más importa ahorita es tener esa rastra, ¿sí? Esa historia de cómo en cada iteración se está armando la expresión, ¿ya? Entonces no lo voy a sumar, se podría, ojo, el n más n-1 se podría sumar, pero no lo estoy haciendo. Y voy a continuar. Ahora necesito ir a averiguar el t de n-2, como ya acá con el verde se han dado cuenta de qué se trata. Ahora voy a ir a buscar el t de n-2, y ese lo encuentro por acá, y su resultado está por acá. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es reemplazar t de n-3 más n-2, todo eso con celeste, más, ahora yo tengo que llevarme la colita, todo esto es lo celeste, ¿sí? Y la colita que tenía, que era n más -1, más el n. Siempre es fácil equivocarse aquí, por eso siempre estoy revisando más de una vez. Ok, listo. Vamos con el otro que tenemos. El t de n-3, también lo tengo arriba, está por acá. Y eso equivale a t de n-4 más n-3. T de n-4 más n-4, n-3, ¿no? n-3 más, todo esto sin embargo, en lo rosado, que equivale a t de n-3. Pero más toda la colita que estaba arriba, en el paso anterior, con n-2, más n-1, más n. Sí, todo eso hay que llevar. n-2 más n-1, miren, lo conservo, no lo estoy deshaciendo. Bueno, no me conviene deshacer esa rastra. Y luego ahora, ¿qué me falta? t de n-4, que es el último. Lo vamos a señalizar. Y ese va a ir con este. Entonces acá, el t de n-4 va a ser igual a t de n-5 más n-4 más, ¿no? Entonces todo esto es el lila clarito que marqué el reemplazo. Y ahí viene n-3 más n-2 más n-1 más n. ¿Ya? Bueno, ahora sí. Finalmente esto quedó. Vamos a copiarlo como punto de partida. Va a quedar así, ¿sí? Sin colores para que ya quede como punto de partida para empezar a trabajar. Ahora, esto es como una sumarización,
Sí, yo lo veo como una sumarización. ¿Se acuerdan la regla de la serie aritmética? Sumaba 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Pero ahora el problema es que lo estoy viendo al t por acá y lo estoy viendo todo esto como una sumarización. Entonces separemos lo que nos conviene. Miren, el t de n menos 5, ¿sí? Más, y luego es como mirarlo así. Y adentro de ese corchete todo esto y decir que eso va a ser algo separado porque estoy como asociando, ¿no? Y por último, este es n menos 0, ¿no es cierto? Para que quede más claro. Ahora yo tendría que idear una manera de hacer esa sumarización. Ya, ok, miren esto. T de n menos 5, no puedo hacer nada porque es independiente y de eso debo deshacerme porque no se puede calcular. Pero lo del lado izquierdo se puede representar, vamos a ver si acá está, es como una sumatoria, ahí está, el símbolo es sumatorio, pero no me sirve, vamos a decir más, vamos a insertarlo como fórmula para que me ayude. Este está muy bien. Vamos a usar lo que nos sirve. Ok, sumatorio, y el sumatorio debe ir así, ¿no? Con una expresión. Este vamos a borrar porque no nos interesa. Ahí. Y luego, ahí. Ok, listo. Sumatorio de un valor inicial a un valor final. Entonces, si tú miras 4, 3, 2, 1, 0, son los valores que tienes que sumarizar. Entonces, ¿desde qué valor? Desde un K, no le pongamos K porque se va a confundir con ese K que siempre usamos. Le voy a poner clásico desde un I igual 0. ¿Por qué 0? Porque el constante, ¿sí? 0, 1, 2, 3. Y aquí dice, ¿no? Hasta el constante de 4. En todo caso, voy a usarlo. Ahí está, de I igual 0 hasta 4. ¿Qué va a hacer? Va a ser la sumarización de la expresión que es n menos, ahora no voy a poner ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, ni 0. ¿Quién reemplaza ese valor constante? Es el i. Entonces, n menos i. Ahí está. ¿Ok? Entonces, si yo reviso todo lo que estaba en el corchete, que era justamente esto, eso es completamente equivalente, por definición, a esto que estoy poniendo acá. ¿Y por qué no lo puedo sumar así? Pues no. Entonces de i igual 0 a 4, de n menos i, ya está correcto. Ok. Ahora, ¿de qué me sirve eso? Bueno, lo que habíamos hecho en el punto anterior, ¿no? Decíamos, primero llevemos a términos de un k el constante. ¿Sí? Lo vamos a anotar aquí, para que lo vayan recordando, ¿no? Llevar a términos de k el constante, el término, bueno, el elemento constante, ¿ok? Lo llevo a términos de k. ¿Por qué k? Porque siempre tenemos que hacerlo así. La constante no puede existir, o sea, es decir, que nuestra expresión no puede quedar con 5, con 6, con 7, no tiene que desaparecer. Y por lo tanto, lo que yo voy a hacer es uniformizar el constante a uno solo, ¿ya? Porque aquí tengo dos constantes. Miren, tengo el 5, que en todo caso me está afectando porque es un constante, y tengo también el 4. O sea que tengo dos constantes en este ejercicio, ¿sí? Y yo tengo que deshacerme de esa diferencia. No deberían ser diferentes, debería ser uno solo. ¿Se acuerdan el ejercicio anterior? Tenía que llevar a un solo constante. Entonces, para llevar a un solo constante, lo único que tendría, lo más sencillo es llevar la expresión a términos de que el constante es un K. Es decir, donde está el constante, lo reemplazo por el K. Pero es para eso, yo voy a decir K igual a 5. Estoy tomando que K es igual a 5. ¿Para qué? Para que ahora digamos nosotros que el T de N, que teníamos expresado, es igual a
t de n menos k, ya no es n menos 5, es t de n menos k, pero ¿qué me sirve eso? Porque ahora, cuando tenemos la sumarización acá, donde también hay un constante, vamos a copiar ahí, ¿ok? Este es 4, ¿sí? Entonces, ese 4 no debería ser un 4, debería estar en función acá, pero si k es 5, ¿qué le pondríamos acá en vez de 4? Tendría que ir como si fuera un k menos 1. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que el k es igual a 5. Por lo tanto, el otro término constante lo tengo que representar también en función a ese k. Y por esa razón, simplemente le quito 1 y ya está, es equivalente al anterior. Porque si k es 5, al quitarle 1, va a quedar en 4. Entonces, de igual 0 a 4 va a ser idéntica a la anterior expresión. Y seguimos con un equivalente. ¿De qué sirve eso? Que ahora le vamos a decir que si suponemos que n menos k es igual a 1, entonces k va a ser igual a, si n menos k es igual a 1, ¿por qué es igual a 1? Porque lo suponemos, porque es la única forma de deshacernos de esa expresión, porque n menos k no se puede resolver, pero ¿por qué necesito resolver? Porque la única cosa que sabemos nosotros en esta parte de las matemáticas es que si sabemos que t de 1 es igual a 1, es que es lo único que sabemos. Yo tengo que llegar sí o sí a t de 1. Y la única forma es decir que suponemos que n menos k va a ser igual a 1. Para que yo luego despejando k diga que k es igual a n menos 1. ¿Sí? Bien. Ahora, con esto que hemos hecho, voy a reemplazar la expresión que teníamos por acá. Si bien no tenía así, vamos a copiarla porque es la misma, solo que ahora la vamos a reemplazar. ¿Ok? Ok, aquí n menos k, entonces ahora lo reemplazo por el 1. Ahí está, era lo que quería para deshacerme del t. Ahora aquí dice que el k es igual a n menos 1, entonces donde está k voy a reemplazar por n menos 1. ¿Sí? Y aquí tengo n menos i. ¿Por qué tengo que llevar el k a n menos 1? Porque no puede estar aquí en términos de k, ¿sí? Tiene que estar en términos de n. Por esa razón lo hacemos. ¿Y esto a qué queda igual? Bueno, la misma ecuación, aunque ahora la tienen que resolver, ¿no? Por teoría, pues, de sumatorios, ¿no? El t de 1 es un 1. Ese fue el objetivo de hacer todo esto que hicimos. Y aquí arriba tenemos n menos 1 menos 1, bueno, se va a volver en n menos 2. De igual 0 a n menos 2 de n menos i. Ahora tenemos que simplemente resolver el sumatorio. ¿Cómo se puede hacer la solución? Separando los sumatorios. ¿Ya? Es un poquito moroso, pero bueno, hagámoslo de una vez. Ahí le vamos a poner igual. Ahí está. Vamos a ver si alineamos. Listo. 1 más sumatorio de igual 0 a n menos 2 de n. ¿Sí? Estoy separando la diferencia de sumatorios. Menos. La teoría nos dice que podemos hacer esta separación, entonces la voy a hacer. Vamos a hacer esto. Aquí va a quedar solamente el n. Por favor, revisen cómo lo estoy haciendo. Era menos la resta del otro sumatorio. El otro sumatorio de igual 0 a n menos 2, pero ahora solamente de i. ¿Sí? Entonces, lo único que he hecho es agarrar la teoría de sumatorios y los he separado en dos expresiones para poderlas reducir, ¿no? Y ahora, ¿alguien está con la tablita de los sumatorios para que me ayude? Sumatorio de un constante, dice la teoría, que es igual al constante. El constante del sumatorio puede salir afuera, dice. Entonces va a salir el n afuera del sumatorio. ¿Por qué le digo constante? Porque esta expresión que solamente está armada con n, que estamos viendo por acá, ¿sí? Este de acá, vamos a impulsor, aquí, esta n, ¿ok?
no es variable, es un valor constante. ¿Cómo lo sé? Porque tendría que estar en función ahí. Si estuviera en función ahí esto, ahí sí sería variable. En este caso, miren, en este ejemplo, el único que está en función ahí es este término, por eso se ha quedado en el otro sumatorio. Resolvamos primero esto como sumatorio de un constante. ¿Y a qué es igual el sumatorio de un constante? Es igual al constante multiplicado por cuántos elementos hay entre el límite superior y el límite inferior. El límite superior es n menos 2, ¿sí? ¿Cómo calculo cuántos hay entre el superior y el inferior? Bueno, agarro el superior, le resto el inferior que es 0 y le sumo 1. Ojo con eso, ¿no? ¿Cómo calculo cuántos hay entre un superior y inferior? Al superior, n menos 2, le resto el inferior, le está restando 0, ahí está, y le sumo siempre 1. Eso calcula cuántos hay entre un superior y un inferior. Y dice la teoría de sumatorios, la constante se multiplica por cuántos elementos hay entre el superior y el inferior, y ahí está. Que luego toca, hace una resta, ¿sí? Ahí está. Y este es sumatorio de una, es como la regla de la serie, ¿no? Es sumatorio de un valor constante, en este caso i, desde un 0 a un n menos 2. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de sumatorios? Esto es igual a el primer elemento, que en este caso i igual 0, me está diciendo que el primero es 0, vamos a encerrarlo en corchete para que se entienda, ¿sí? Más el último elemento, que es n menos 2, ¿sí? Estoy leyendo la teoría, ¿ya? n menos 2, multiplicado, perdón, todo esto lo vamos a dividir entre el 2. Vamos a ver si, ahí dividido entre el 2, eso me dice la teoría, ¿sí? Todo esto dividido entre el 2, ¿ok? Lo estoy encerrando, repito. El primer elemento, que es 0, más el último, n menos 2, todo esto dividido entre el 2. Ahora, todo esto multiplicado por cuántos elementos hay entre el límite superior y el inferior. Y eso ya les enseñé a calcular. Se agarra el superior, n menos 2, se le resta el inferior, que es 0, y se le suma 1. Y con eso ya tengo el cálculo, o me deshice del sumatorio, ¿sí? Listo. Entonces ahora ya solamente toca decir igual a 1 más el n multiplicado por, hay que deshacernos de esta expresión. A ver, n menos 2 menos 0. Chicos, mi pantalla se descompartió. ¿Se descompartió mi pantalla? No. No. Porque me salió una alerta como que, bueno. Empiezo a restar. N menos 2 menos 0 más 1 sería n menos 1, ¿verdad? Revisando siempre. Ahora por no revisar me equivoqué y nadie se dio cuenta, me di cuenta yo al final. Pero sí, por eso siempre hay que revisar. Menos 2, sí, menos 1, ahí se acabaría. Y miren, ya puedo. Esto ya tiene un resultado que salta a la vista, ¿sí? Menos dice, sin el otro lado yo ya sé la respuesta, pero bueno, hay que hacerlo completo. Otra vez en corchete y tratarnos de deshacer. 0 más n menos 2 dividido entre el 2. A ver, redúzcamelo eso. Lo voy a hacer acá porque en inline medio que no me sale. Sería n menos 2 dividido entre el 2 multiplicado por n menos 1, ¿sí? Entonces, esto hay que tratar de hacer la multiplicación de n menos 2 por n menos 1. Váyanlo haciendo para que yo lo vea si el resultado, o me corrijan el resultado, ¿sí? Porque lo estoy haciendo muy rápido. Sería n menos 2 por n menos 1, todo entre el 2. N cuadrado menos 3n más 2, por favor me lo confirman, ¿sí? Esto ya es pues álgebra, ¿no? Esto ya no debería poner directo el resultado. N cuadrado menos 3n más 2. Menos 3n más 2. Uy, ¿qué hice? N cuadrado menos 3n más 2. Enseguida lo reviso. Vamos a
A ver, n cuadrado menos 3n más 2, sí, eso es lo que me ha salido. Si hay diferencia me avisan. Y todo esto está dividido entre el 2, ¿no? Entonces, de repente, 1 barrita 2, 3 dividido entre el 2, multiplicado n, y 2 dividido entre el 2, este va a quedar en 1, ¿cierto? Porque todos están divididos entre el 2. Por esa razón hice esta multiplicación. Le voy a quitar un poco de tamaño para que se note que es un coeficiente de fracción, ¿sí? 1 medio y 3 medios de n cuadrado, o 3 medios de n. Más o menos ahí se nota que este va a ser de complejidad. ¿Qué cosa? ¿Qué complejidad va a arrojar? Cuadrático. Cuadrática, muy bien. Por esa razón les digo, por inspección ya uno tiene que saberlo hacer primero para que pues el resultado lo pueda uno revisar y decir, no, algo anda mal porque no es lo que esperaba, o decir, me equivoqué en la inspección y ya esto está bien, ¿no? Entonces, creo que esto ya lo pueden continuar ustedes, pero ahí está. Este sería n cuadrado. Quiero llegar por lo menos a la expresión para que luego veamos la reducción, ¿sí? N cuadrado menos n, y bueno, luego sigue todavía todo esto, pero podemos introducir el término negativo adentro, menos 1 medio n cuadrado, ¿sí? Aquí se va a volver más 3 medios de n, y este se va a volver menos 1. Bueno, ordenando, ¿con qué me quedo? N cuadrado, con este n cuadrado va a quedar positivo 1 medio n cuadrado, ¿cierto? Estoy ordenando 1 medio n cuadrado. Después, el n, ¿a qué reduce n? Me deshice del n cuadrado de acá con este. El n acá está negativo y aquí dice 3 medios de n. Entonces, el 2 negativo va a quedar en 1. Sí, 1 medio de n, ¿no? Aquí quedaría, pero ese sería positivo, ¿verdad? Muy bien, gracias. Siempre me ayuda que ustedes me ayuden porque tengo que revisar hartas veces para no equivocarme como hoy. Ok. El otro sería las constantes. El 1 positivo con el 1 negativo se van a ir, ¿sí? Y quedó solamente en esos términos. Ok. Ya de aquí, simplificando, ¿no es cierto? Porque el TDN ya quedó ahí, ¿no? El TDN quedó ahí, entonces, por lo tanto, simplificando todo, las constantes multiplicativas, las sumativas, va a quedar reducido a, ayúdeme porque esta ya no está tan suelta, ¿no? El TDN va a quedar reducido a, la constante multiplicativa se va a ir y va a quedar simplemente n cuadrado más la otra constante multiplicativa se va a ir, va a quedar n, ¿no? N cuadrado más n. Y luego de aquí ya podemos decir, esto es un O de n cuadrado, ¿no? Y esto es complejidad cuadrática, como decía su compañero, ¿sí? De todo esto que hice, he usado un poquito teoría de sumatorios, por eso les dije revisen las notas de la plataforma o busquen ustedes sus apuntes de Mat 100 o matemáticas discretas, ahí les han dado todas las fórmulas de sumatorios, algunos nos sirven, por ejemplo, este es el más simple, el más básico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como la regla de la serie que vimos en análisis algorítmico, ¿no? Que es sumatorio de una serie aritmética, ¿no? Y alguna cosa como por ejemplo las operaciones de sumatorios me dice que puedo dividir en 2 partes, como lo he hecho acá, en vez de la resta, la suma se las puedes dividir, así como lo hice. Y la otra, ¿no? Que podía hacer esta separación, ¿no? Tomando en cuenta que este quedó un constante, y a este lado quedó el término variable que está en función ahí. Por eso aquí aplico la regla de la serie, que aquí no, porque n es el constante. Aquí no, este i es una variable y está en función a esto.
Por lo tanto, aquí sí me va a ir la regla de la serie o la fórmula de los sumatorios de la regla de las series aritméticas, ¿no? Ok, entonces es un poco más largo, pero ya les digo que este tipo ya lo han visto. Luego vamos a hacer un repaso de algunos algoritmos que hemos conocido. Y si ustedes están recordando, por ejemplo, el quicksort, ¿no? El quicksort era algo muy similar. Lo vamos a ver la siguiente clase para hacer comparaciones ya directas. Con solo ver el algoritmo del quicksort y ver que hay una repetición y luego viene esto que es la llamada recursiva, te vas a dar cuenta que es cuadrático también, ¿no? Ahora, las recursiones se pueden analizar en el caso mejor, el caso peor también, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con algoritmos de ordenación o que hacen cosas puntuales, ¿no? Como el de ordenar, buscar, etcétera. En este ejercicio no hay caso mejor y peor porque en el fondo no están dando nada más la simulación de la repetición y no hay forma de que haya algo de caso peor y mejor, ¿no? Recuerden que el caso mejor se da cuando de alguna manera podemos decir de que el algoritmo a alguna repetición que tiene que entrar, va a entrar una sola vez derivado de la condición que está en el encabezado, ¿no? Por eso normalmente el while puede producir un caso mejor porque la pregunta que está acá normalmente no es de contar, ¿no? No es de conteo de uno en uno, sino más bien es una pregunta que está tratando de comparar con algo más. Y si la situación es que la comparación hace que no entre al while, entonces ocurre el caso mejor, ¿no? Eso lo vimos en la clase anterior, ahorita me acordé, ¿no? Entonces ya no tenemos que tener dudas de que a veces hay y a veces no hay caso mejor y peor. Este ejercicio es genérico, entonces no lo tiene. Es un for que sí o sí va a avanzar. Esta es una recursión que sí o sí va a avanzar, entonces no hay su lado mejor o peor, ¿no? Entonces, esta complejidad que hemos determinado es de manera genérica, ¿ya? Genérica, es en función a un O. Bien, hay otros tipos más, creo que me alcanza, creo que se me ha ido demasiado. Bueno, podemos analizar un poquito más rápido de repente este otro tipo. Vamos a intentar limpiar pantalla y avanzar al siguiente. Ok, el tipo 3, este lo vamos a ver un poquito más rápido. Bueno, analicemos primero por qué nace este tipo, ¿no? Este tipo de algoritmo, estamos viendo que acá igual tiene su caso base, acá tiene su paso recursivo, pero en el paso recursivo no me llama la atención el que esté haciendo una operación aritmética que no habíamos visto antes. Lo que me tiene que llamar la atención es la llamada recursiva, o sea, la variable que controla la recursión, cómo se está moviendo. Siempre hemos analizado eso. Y en este caso, me obvio este detalle, que nunca lo habíamos visto, porque no me va a afectar. Lo que me va a afectar es esto, ¿sí? Esto que es la variable que controla la recursión. Porque esta va a hacer de que en algún momento llegue al caso base y finalice. Ahora, mi objetivo es ir tratando de medir el peso o el costo que va a tener por cada llamada recursiva. Entonces, aquí tenemos el TDN. El caso base es una pregunta y un return. Puede ser un constante cualquiera de C1, C2, pero acá lo redujeron a simplemente 1. En el caso de que n menor o igual que 1, va a arrojar un 1. Ok, pero ¿qué pasa en el paso recursivo? ¿Qué tenemos? Tenemos la llamada recursiva, que es recursiva de 3, ahí está el t representando esa llamada, y aquí la variable que controla, n, no está disminuyendo ni aumentando ni de 1 en 1 ni de 2 en 2. Está disminuyendo, dividiéndose a la mitad en cada iteración, en cada llamada recursiva. Entonces acá lo hemos reflejado también en términos de n medios, y esto sí va a hacer diferencia a la hora de resolver esta ecuación. Ahora, acá le aumentó un constante de 1, no sé si se recuerdan, en el caso 1 habíamos aumentado un constante C2, no sé si lo recuerdan, a C2 que lo fuimos arrastrando, y habíamos dicho que era por el costo, ¿no? que conllevaba la pregunta con el esfuerzo de hacer el ejercicio de llamarse sumándose o restándose. En este caso simplifica el costo constante a 1, pero entiéndase de eso de que puede ser por el esfuerzo que está haciendo al preguntarse,
al intentar hacer este cálculo, pero no lo puede hacer el cálculo, ¿por qué? Porque todavía tiene que llamarse recursivamente, y al llamarse recursivamente sí hace una operación. Entonces este 1 no está realmente relacionado con este 2 por, sino más bien por el esfuerzo que hace al dividir a la mitad la variable, porque esa es una operación aritmética, y en términos de medir, eso vale como una instrucción, ¿verdad? Entonces alguien diría, 1 por preguntar, 2 por dividir a la mitad, y aquí ¿por qué no puso un 2? Bueno, mejor siempre simplifico a 1, porque es lo que me va a ayudar a hacer las cosas más rápido, porque mi objetivo es trabajar con esto, ¿ya? Con esta ecuación, con esta expresión para poderla reducir a términos simplemente de n, ¿ya? Entonces, normalmente en las ecuaciones de recurrencia van a observar que lo llevan a 1. Nunca dice 2 ni 3. De repente en algún libro van a encontrar que no le gusta poner 1 porque da lugar a que alguno diga que siempre es 1 y se olvida de que es la suma de varias constantes. Entonces van a ver que en los libros de repente le dicen C y abajito sub 1 o D sub 1 o K inclusive, ¿ya? Entonces eso, sin embargo, es ya pues abierto, ¿sí? No necesariamente, y yo prefiero ponerle 1 porque para ustedes normalmente, y bueno, para mí también siempre fue más fácil pensar en términos de 1, ¿ya? Entonces, lo misma historia, agarro el t de x, aquí está, ¿sí? O lo pongo en términos de x, ¿no? T de x igual a, en donde está la n, el x medios, más el 1. Y este va a ser mi punto de partida de todas las sustituciones que voy a hacer para adelante. Es como la maestra esta, ¿no? Porque donde está la X, voy a ir haciendo mis reemplazos. Pero ahora hay que tener mucho cuidado porque la variable que controla la repetición ya no suma, o perdón, ya no resta un valor constante. Ahora divide un valor constante y eso se tiene que reflejar en las iteraciones que vamos a ir haciendo para adelante, en las sustituciones que vamos a ir haciendo. Ojo que esto debe estar muy claro para todos. Aquí dice n dividido entre el 2. Entonces, cuando hagamos los reemplazos en las iteraciones, eso también se va a notar porque está dividido entre 2, ¿ya? No está restando, como en el caso anterior, que sí era la situación que disminuía. Ahora divide, y eso se está reflejando aquí. Y por eso la solución de esta ecuación me va a devolver la complejidad, porque en realidad está midiendo en cada llamada recursiva cuál es el costo de la llamada, y al sumar todo ello, me arroja el costo total, ¿verdad? Bien, ahora empezamos con el paso 1, para x igual a n, como siempre, ¿sí? Está diciendo t de n, donde está la x reemplazo el n, igual a t de donde está la x va a ir el n medios más 1. Eso está haciendo para x igual a n. En el siguiente paso, antes decíamos x igual a n menos 1, pero era porque la variable que estaba en la recursión era n menos 1. Ahora la variable es n medios. Entonces, en el siguiente paso, no nos olvidemos que ahora va a decir, si x es igual a n medios, entonces t de n medios, donde está la x pongo n medios, ¿sí? Aquí, perdón, donde está la x va a ser n medios, es igual a t de x, y donde está esta x tengo que poner el n medios, entonces donde estuvo la x le puse n medios. Ahora, esta x tenía n medios, pero también estaba dividida entre el 2, entonces tenías x medios dividido entre el 2. Extremos con extremos, medios con medios. Entonces, ¿qué va a quedar? X, 2 por 2, 4. Entonces, aquí teníamos nosotros t de n cuartos. ¿Por qué n cuartos? Porque acuérdense que el n estaba dividido entre el 2, ¿ya? Entonces, por eso n cuartos. Y, obviamente, el constante también lo va a ir sumando. Entonces, el problema acá es que olvidamos de que el x es el n medios, ¿no es cierto? Aquí, por favor, ay, sí, acá está, lo voy a corregir en las diapositivas, aquí debería reflejarlo mejor, porque aquí dices t de n medios, eso está bien por esta x, pero aquí directamente te está poniendo n cuartos, entonces todo el mundo pierde la rastra, ¿no? ¿De dónde viene el n cuartos? Es porque donde estuvo la x que estás viendo acá, le puso n medios.
Y todo eso lo dividió entre el 2, por lo tanto llegó a t de n menos cuartos, ¿no? Entonces, de esa manera llega ahí. Se suma el 1 porque es lo que está en la expresión que está reemplazando aquí, más 1. Ahora, el siguiente paso y el último. De repente aquí aclaro más. Mire, agarro lo mismo. Ahora, n medios vuelve a dividirse y va a ser n cuartos. Ahí está. Entonces voy a trabajar en t de n cuartos. ¿Qué significa? Que donde esté la x voy a poner n cuartos. Ahí está. T de x, t de n cuartos. Ahora, t de x medios. Entonces, en vez de esta x son n cuarto dividido entre el 2, n octavos. Entonces, por esa razón aquí dice t de n octavos. Más el 1 que está arrastrado. Y con eso ya tenemos 1, 2, 3, ¿sí? 3 iteraciones. ¿Qué toca hacer? Ahora las sustituciones, ¿sí? Las sustituciones. Ok, les voy a explicar las sustituciones que se han hecho. Aquí podemos reemplazar, ok, teníamos t de n igual a t de n medios más 1. Era la ecuación original que teníamos por acá, ¿no es cierto? Ese era nuestro punto de partida. También voy a partir de ahí, ahí está. Y de acá voy a empezar para adelante. Ok. ¿Dónde está t de n medios? Voy a ir a buscar t de n medios, está por aquí. ¿Dónde estás? Aquí, ¿sí? Donde dice t de n medios más 1, ahora tengo que ir a buscar el n medios, es este. ¿Sí? Entonces, este que está aquí es n cuartos más 1, ahí está, n cuartos más 1, más el 1 que arrastraba de acá y se suma ese. Entonces, todo esto de acá es por todo esto de acá que equivale al t de n medios, ¿sí? Que está indicando acá. Entonces, resumando los términos, t de n cuartos más 2 quedaría perfecto, ¿ok? Siguiente paso. Voy a ir otra vez al t de n, me quedé aquí, t de n cuartos más 2. Entonces voy a buscar el n cuartos, aquí está. El x es igual a n cuartos. T de n cuartos, ¿a qué es igual? T de n octavos más 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a sustituir acá el t de n octavos, ¿sí? ¿Dónde estás? Aquí, ¿sí? ¿Dónde está el t de n cuartos más n más 1? Aquí había quedado t de n cuartos más 2, pero el n cuartos ahora es t de n octavos más 1. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer aquí. T de n octavos más 1 equivale al n cuartos, ¿sí? Más el 2 que estaba por acá, se lo vuelvo a poner. ¿Qué quedó? T de n octavos más el 3. T de n octavos más 3. Pero ahora aquí, ¿sí? De una vez buscaron una relación de las constantes. Acuérdate que aquí decía T de n octavos más el constante de 3. Ahora el 8, lo único que ha hecho es llevarlo a término de potencia. 2 a la 3 es equivalente a 8. ¿Por qué hizo eso? Bueno, pude no haberlo hecho, pero de una vez aquí ya noté algo interesante. ¿Se acuerdan que cuando estamos resolviendo la ecuación de recurrencia, lo importante es que las constantes sean llevados a una sola para que pueda reemplazarlo por un K? Va una, va dos. Las constantes van saltando en cada iteración siguiendo una historia de cómo se arman, es decir, si se suman, si se retan o se multiplican. Entonces acá por lo único que he hecho es recordar que la constante del 8 que estaba acá como un 8 se había producido porque tenía anteriormente n medios por 2, ¿verdad? Entonces esa constante, perdón, que teníamos como un 8, lo único que he llevado es llevar a términos de 2 a la 3, porque este 3 era similar a este constante 3 de aquí. ¿Por qué me interesaba eso? Porque yo quiero reemplazar las constantes por un valor único. En este caso, reemplazar por un símbolo único que lo identifique. En este caso, el K. ¿Se acuerdan el K que tenía que ser único? Bueno, va por ahí. Otro motivo que normalmente utilizamos es el hecho de que, ¿se acuerdan que les comentaba? Tratamos de que en cada operación se conserve la historia de cómo se están armando las cantidades y las operaciones, y aquí tú miras, 2, 4, 8, entonces como que el 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, y en cada iteración se ha aumentado un 1, cosa que el constante de ser 1 llegó a ser 2 y luego llegó a ser 3. Entonces lo único que he hecho es expresar.
de la manera en que más me convenga, ¿ok? Entonces, aquí teníamos el TDN octavos más 1 más 2, y aquí yo lo estoy reemplazando a TDN 2 a la 3, que equivale al N octavos más el 3. Y ahora digo, si K vale 3, entonces mi expresión va a cambiar, porque ahora va a decir TDN de 2 a la K, ¿sí? Porque K vale 3, 2 a la K, más, en vez del 3, va a ir el K. Entonces, con eso ya estoy llegando a generalizar a un solo constante, ¿no? Ahora, lo otro que habíamos dicho, que lo único que sabemos es que T de 1 es igual a 1, por lo tanto, debo hacer de que el término que tenemos adentro del T, en este caso, N sobre 2 a la K, sea igual a 1, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a suponer. Vamos a suponer que N sobre 2 a la K es igual a 1. Eso es en el siguiente paso. Entonces, si esto es igual a 1, aplicando logaritmos, puedes despejar el K. ¿Por qué? Aquí a un ladito lo vamos a hacer. ¿Listo? Si tenés N dividido entre el 2 elevado a la K, ¿sí? Bueno, el piquito indica potencia. Ok, si tenés N sobre 2 elevado a la K, que esto es igual a 1, ¿no es cierto? Si tú aplicas logaritmos a ambos miembros, puede ser logaritmo neperiano, miren, eso significa esto. Logaritmo neperiano puede ser de base 10 también, cualquiera que sea el que te convenga. Va a quedar así, ¿verdad? Entonces, al ser exponente, este K de un logaritmo, ¿no? A ver, quiero verlo bien para bajarlo correcto, ¿sí? A ver, tenemos, no, vamos a hacerlo por pasos mejor, ¿sí? Para que no haya esa confusión aquí. Si tenés N sobre 2 a la K más 1, entonces lo que voy a hacer es 2 a la K, llevarlo al otro extremo de la igualdad, dejando N igual a 1 multiplicado por 2 elevado a la K, ¿sí? Este 2 a la K que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿sí? Entonces, de esa manera, ahora mi objetivo va a ser bajar el exponente para poder despejar, y para eso ya voy a ahora evidentemente aplicar logaritmos a ambos lados de la igualdad. Y aquí tengo porque el neperiano, bueno, como tengo un 2 ahí, me conviene que neperiano. Si tuviera un 10 a la K, entonces logaritmo de base 10 me convendría, ¿no? Entonces, neperiano de 2 elevado a la potencia K. Eso es lo que tengo ahí. Entonces, ln de n, ¿no? Eso lo voy a anotar así para que se entienda. Y el K, que era potencia por teoría de logaritmos, va a bajar, ¿sí? K logaritmo neperiano de 2, ¿no? Y bueno, aquí dice ln de n es igual a el K multiplicado, logaritmo neperiano de 2 es 1, ¿no? Entonces, arreglando o llevando a la izquierda el K por 1 es K va a ser igual a ln de n, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es donde definimos que el K es igual a ln de n, que es lo que justamente se ha hecho por acá. ¿Ya? De manera directa, cuando uno ya lo conoce lo hace, pero ahí está el motivo de por qué. Entonces, sustituyendo eso, nuestro objetivo era que n sobre 2 a la K sea un 1, entonces fíjense ahora, T de 1 para T de n de 2 a la K. Y donde está K, K equivale, dice acá, ln de n, aquí está ln de n. Entonces, T de 1 vale 1 más ln de n. Entonces, 1 más ln de n. ¿Cuál sería la complejidad acá? Simplificando la constante multiplicativa, esto llegaría a ser un ¿qué? Un logaritmo. Un logaritmo, o de ln de n. ¿Sí? Eso ya se veía venir porque justamente la variable que controlaba la repulsión, que es la que nos dice la complejidad, porque esa es la que logra la repetición, ¿no? Y al igual que mientras la variable que controla la repetición me da la complejidad, lo mismo acá en la recursión. Depende de cómo se mueve esta variable para decir cuántas veces va a repetir la recursión, y justamente eso es lo que estamos sustrayendo para determinar la complejidad, ¿ya?
Entonces es pues neperiano. Ahora, yo creo que... Ingeniera, ya es hora, por si acaso. Sí, justo a tiempo. Acabamos el caso 3. Nos faltaría el caso número 4. Ese es el día lunes, lo vamos a ver. Para eso voy a buscar unos 2 ejemplos diferentes porque en el caso 4 solo tenemos el algoritmo de Fibonacci, que es el que más se conoce, pero voy a tratarles de buscar otro ejemplo para que podamos trabajar con ese, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta para concluir. Voy a revisar el chat. Ingeniera, el segundo práctico no está en la plataforma todavía. ¿Está seguro? Sí, no hay en la plataforma. No lo podemos ver. Pero les pasé, ¿no? No tenemos WhatsApp, ¿no? ¿Por qué no tienen WhatsApp De ustedes? que termine de explicar, pero lo manda al práctico. No. Pensé que les pasé por WhatsApp. No, qué raro, no me acuerdo. Ya, lo voy a activar. El primero sí, el segundo no, ni idea. Ya, deberían haber reclamado pues ya cuánto hace, porque está el práctico hace tiempo, lo que puede ser que no esté visible, ¿ya? Ahorita lo reviso y lo activo hoy para que lo vayan resolviendo, ¿listo? Para la siguiente clase. Creo ¿Lo que... tenemos que resolver en hoja escrito o en Word? Sí, en hoja a mano tienen que hacer, ¿sí? Para que lo resuelvan. Es que lo más probable es que el examen 2 vaya a ser en presencial, dicen, entonces van a ir preparándose, ¿ya? Para hacer presencial el segundo parcial. Dicen que es lo más probable, ¿no? Entonces, pues mejor háganlo en hoja para que no haya esa confusión, ¿ya? Entonces ahorita les cuelgo el práctico, van a disculpar, la verdad que yo no estoy un poco confundida con las clases, me parece que yo ya les había dicho y lo había publicado, pero ahorita lo publico y lo van resolviendo y me van consultando si tienen alguna pregunta, pero son algoritmos genéricos, empiecen desde el primero porque están muy sencillos y les va entrenando porque al final están los recursivos y los que son un poquito más complicados, ¿ya? Con eso nos veríamos el lunes. Este lunes sí vamos a pasar clases, ¿listo? Para concluir esto de recursiones. Ya, nos vemos entonces. Pasen buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, ingeniera. Chao, chao. Nos portamos bien, ¿no?